Buenos días, profesora. Junto a mis compañeras Valentina Gallegos, Rosario Merlino y yo, Camilo Olivares, le vamos a presentar sobre los avances en el desarrollo de terapia celular para pacientes oncológicos. Nuestro índice consta, en primer lugar, la introducción, luego veremos qué es el ciclo celular, el cáncer, los avances en terapia celular y por último la conclusión. En esta presentación se abordará principalmente la enfermedad del cáncer, para poder entender qué es el cáncer, cómo se llega a provocar y sus características principales. Todo esto con el fin de comprender los avances que existen hoy en día respecto a sus tratamientos. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular son etapas denominadas interfase y mitosis, en las cuales una célula hija se origina de otra preexistente, llamando a todo este proceso división celular. Interfase. La interfase es la preparación de la célula para la división celular y se compone de las subetapas G1. G1 es el periodo del crecimiento celular. S es el periodo de síntesis o duplicación del ADN. Y por último tenemos a G2, que es cuando la célula se prepara para la división celular. Mitosis. La mitosis es la división nuclear de la célula y está compuesto por las subetapas. Primero tenemos a la profase, que es cuando los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Metafase. La metafase es cuando los cromosomas se alinean en el centro de la célula y las fibras del huso mitótico se unen a los cromosomas. Anafase. La anafase es cuando los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos. Telofase. La telofase es cuando los cromosomas llegan a los polos desapareciendo el huso mitótico. Y por último tenemos a la citoquinesis. La citoquinesis es la división completa del citoplasma. Puntos de control. Existen al menos 2 puntos de control en el ciclo celular, en el cual un conjunto de proteínas son las que regulan a la célula dándole el paso a seguir en el ciclo, mientras esta célula no mantenga ningún daño alguno. Cuando los puntos de control fallan y no revisan que el ADN de la célula tenga algún daño, esta misma célula se sigue dividiendo descontroladamente y asimismo produce anomalías como lo sería el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una anomalía genética producida por una división descontrolada o por genética, formando tumores o neoplasia, dañando los tejidos corporales. Los tumores pueden ser benignos y se caracterizan por su formación de células no invasoras, pero se pueden eliminar si llegan a interferir con la función normal del organismo. Existen más de 100 tipos diferentes de cáncer y en general el nombre que se les da es el órgano donde éste se forma. ¿Cuáles son sus síntomas? Entre ellos tenemos cambios en los senos, cambios en la vejiga, hemorragia o tumores, cambios en el intestino, tos o ronquera, problemas al comer, cansancio, fiebre o sudores nocturnos, cambios en la boca, problemas neurológicos, cambios en la piel, hinchazón o bultos y cambios en el peso. ¿Y cómo se diagnostica? El cáncer se diagnostica en la mayoría de los casos mediante una biopsia. Esta consiste en extraer una muestra de tejido, la cual se observa en el microscopio y se obtiene mediante una aguja, endoscopía o con cirugía. Pruebas de laboratorio en las cuales se puede determinar un diagnóstico mediante análisis de sangre, orina u otros fluidos corporales. Pruebas con imágenes donde se difunden áreas internas del cuerpo ayudando a detectar la presencia de un tumor. Rayos X donde estos usan una dosis baja de radiación y asimismo generan imágenes del interior de nuestro cuerpo. Y por último la resonancia magnética donde se usa un imán potente y ondas de radio que sirven para tomar imágenes desde el interior de nuestro cuerpo. Tipos de tratamiento. Existen 3 tipos de tratamientos generales,
los cuales son la radioterapia, la cual es administrada por un oncólogo de radiación, la cirugía, realizada por un oncólogo quirúrgico, y la terapia sistemática, generalmente administrada por un oncólogo médico. Cada año, los especialistas del área de la oncología realizan investigaciones en las que se logró el mayor progreso en el año 2018 con un nuevo tipo de inmunoterapia conocida como la terapia celular, el cual tiene como fin ofrecerle la posibilidad de curación a un porcentaje significativo de pacientes que tenían escasos tratamientos y una esperanza de vida muy corta. Antes de comenzar con la terapia y sus procedimientos, se debe realizar durante 3 días quimioterapia de baja intensidad para crear un ambiente adecuado del cuerpo y que éste no rechace el tratamiento. Ya como primer paso, se deben extraer los linfocitos del paciente de su sangre periférica a través de unas máquinas llamadas separadores celulares, donde se conecta al paciente mediante accesos venosos y se obtienen los linfocitos, los cuales son el material de partida para poder fabricar el tratamiento de las células CAR-T. En el segundo paso se envían estos linfocitos a la planta de fabricación y pasado 30 días aproximadamente se recibe el medicamento con las células CAR-T para que luego se guarden y se almacenen en nitrógeno líquido. Y por último, en el tercer paso, se descongelan y se preparan para el día que el paciente necesita la infusión y la administración de este tratamiento. Los riesgos o efectos secundarios que puede llegar a producir esta terapia tienen que ver con el síndrome de liberación de citocinas, que es cuando las células T con CAR producen un montón de moléculas inflamatorias que pueden llegar a causar fiebre prolongada, presión arterial baja, dificultad para respirar y problemas con distintos órganos. Por ende, se requiere cuidados médicos intensivos, ya que podría ser mortal. También están los problemas neurológicos, que incluyen problemas para recordar palabras, dificultad para hablar, estar menos alerta, delirios, alucinaciones, convulsiones y coma. En muchos pacientes, estos problemas desaparecen por sí solos en un par de días, pero algunos han muerto por estas causas. Y dando por finalizado nuestro seminario sobre los avances en el desarrollo de terapia celular para pacientes oncológicos, consideramos que el cáncer es una patología realmente compleja y que los tratamientos que existen hoy en día son muy invasivos con el paciente, dejándole muchos efectos secundarios. Estas evoluciones que han tenido las terapias son estrategias sumamente relevantes, ya que potencian en el propio paciente una gran respuesta humanitaria que reconoce y ataca el tumor. Pero es importante que se sigan descubriendo distintos tratamientos con más información respecto al tema, para que sigan habiendo más avances donde los riesgos que les pueda traer a los pacientes oncológicos sean los menos posibles. Bibliografía.